Para que tú, Padre Santo, pongas carbón encendido en su boca. Señor. Para que en sus labios, Señor, Padre amado, no haya palabra de carne, Padre amado. Señor. Ni haya ninguna influencia que no sea tuya, mi Dios, Espíritu Santo. Tú eres el poderoso. Tú eres el que desea hablar a tu pueblo. Tú eres el que habla a través de tu palabra, tu profecía mayor, Padre amado. Tú eres el que nos conoce. Tú eres el que sabe lo que necesitamos oír, Padre, para ser exhortados, ser edificados y ser consolados como tu palabra lo hace. Solamente usa a este varón, Padre. Bendito tu nombre y la gloria sea solo para ti, Señor. La gloria sea solo para el Padre, solo para el Hijo y solo para el Espíritu Santo de Dios, porque siervos inútiles somos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Él es bueno y para siempre su preciosa misericordia. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Más alto, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sabemos que todos los fines de semana cuando nos reunimos, cuando la iglesia se reúne, está haciendo fiesta al Señor. Todos los sábados y domingos son fiestas al Señor. Son días de reposos. Ambos días son clasificados como días de reposos. Como el de Jesucristo resucitó, ¿qué día? El primer día de la semana. Y eso fue un día de fiesta también. Así que los sábados y domingos son días de fiestas al Señor. Cuando nosotros nos reunimos, eso es lo que estamos haciendo, una fiesta. ¿Y quién es el que merece todas las fiestas del mundo entero? ¿El ser humano o las fiestas deben de ser para nuestro Señor Jesucristo? Para nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás es vanidad de vanidades, dijo el predicador. Estamos en la semana número 42 de Escrito está. Digan conmigo, Padre, quítame el aguijón. Quítame el aguijón. Bástate mi gracia, hijo. Bástate mi gracia. Ese aguijón es para moldear tu carácter. Esa es la palabra que el Señor me dio para esta semana. Así que preparémonos, porque cuando Dios da este mensaje, porque algún aguijón tiene por ahí para alguno de nosotros, y esos aguijones son necesarios. Sabemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando nosotros reconocemos que somos débiles en nuestra humanidad, que no somos suficientes en nuestra humanidad, que nosotros somos mortales, entonces Dios dice, es ahí donde tú eres fuerte. Cuando tú permites que yo obre en tu vida como yo quiera, no como tú quieras, no como tú piensas, no como tú deseas, sino como está escrito en mi palabra. Así que digan conmigo, Padre, quítame el aguijón. Quítame el aguijón. Bástate mi gracia, hijo. Ese aguijón es para moldear tu carácter. Ahora bien, vemos en la Biblia que el amigo y el aguijón son herramientas que usa Dios para moldear nuestro carácter. Digan conmigo, el amigo y el aguijón son herramientas que usa Dios para moldear mi carácter. Nuestro carácter comienza con nuestra propia persona, no mirar a los demás. Todos nosotros necesitamos el aguijón algún día de nuestras vidas, porque Dios necesita moldear nuestro carácter, hacer nuestro carácter más piadoso, hacer nuestro carácter que viva con más santidad, que seamos más como Cristo cada día. ¿Quién aquí ya llegó a la perfección y ya piensa que es como Cristo Jesús? Alcen tu mano. Bien, entonces, ¿para qué necesitamos estos aguijones? A veces Dios permite los aguijones en nuestras vidas para corregirnos, para disciplinarnos. Dios usa los aguijones como el aguijón. Un aguijón es como una punta que duele, una espina que duele. A veces necesitamos que alguna área de nuestro cuerpo duela para que nunca nos vayamos a olvidar de Dios, porque Dios nos cuida. Y si Dios ve que nos vamos a apretar, Él pone un aguijón y dice, vuelve a mí. Si todo ser humano que un día confesó a Cristo como Señor y Salvador y es uno de los escogidos, jamás se va a perder. Porque cuando tú estás en Cristo Jesús, dice Jesús que Él te va a guardar. Él te va a guardar y
todo lo que el Padre le dio va a venir a él. Sí, los que no vienen a Cristo Jesús son todos aquellos que no son escogidos, porque la salvación es, aunque está para la disposición del mundo entero, no todo el mundo quiere pagar el precio. Todo el mundo quiere vivir una vida cómoda, que nadie hable de ti, que nadie dé falso testimonio de ti. No queremos que no nos pase nada, pero la Biblia eso no es lo que enseña. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que todo aquel que quiera seguir a Jesucristo, dice, carga tu cruz y sígame. Ese es el evangelio de los primeros tiempos, como cuando comenzó la iglesia. Cuando comenzó la iglesia, la gente vivía de un aguijón en otro, en las persecuciones, en la desnudez, los blasfemaban a los apóstoles, a los predicadores, les caían atrás, los mataban, le cortaban la cabeza. ¿Cuándo ustedes han escuchado que aquí en los Estados Unidos o en los países alrededor de nosotros están matando a los predicadores por predicar la palabra? Todavía no lo hemos visto, pero se aproxima el día en que van a comenzar a ver en el noticiero, le cortaron la cabeza a tal predicador de tal iglesia. Se aproxima el día en que ya viene la persecución más intensa. Vamos a volver a esos inicios de la iglesia, donde la iglesia era perseguida. Vamos a ver cuántos cristianos en realidad hay y cuántos vamos a soportar las aflicciones que vienen para el pueblo de Dios. Entonces Dios permite estos aguijones para moldearnos, para prepararnos, para fortalecernos, para que cuando vengan las persecuciones estemos fortalecidos en Él. ¿En quién tenemos que estar fortalecidos? ¿En nuestra propia persona? En Cristo. Tenemos que estar fortalecidos en Cristo Jesús. ¿Podemos nosotros soportar las adversidades, las cosas que se aproximan para este mundo en nuestra propia fuerza? No. El que no está arraigado en Cristo Jesús, ayunando, orando, buscando a Dios, no va a poder soportar las cosas que se aproximan. Van a ser horrendas. No hemos visto nada. Entonces vemos, el amigo y el aguijón son herramientas que usa Dios para moldear nuestro carácter. Dios no va lejos. Dios comienza a ponernos aguijones en nuestra propia casa. A veces pone a nuestra esposa como nuestro aguijón, o pone a nuestro esposo como nuestro aguijón, o pone a nuestros hijos como nuestro aguijón. Y va moldeando nuestro carácter. Si Dios no comienza por afuera, Dios comienza por dentro. Dios comienza con nuestro propio núcleo familiar, el padre, la madre y los hijos. Entonces, entre ellos mismos comienzan las discusiones, comienzan a sacudirse uno a los otros. Y ahí Dios utiliza esas aflicciones para moldear nuestro carácter, para hacernos más piadosos. Dice Proverbios 27, versículo 17, el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Digan conmigo, el hierro se afila, con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Así que hierro afila otro hierro. ¿Qué le da molde a otro hierro? Sabemos que es el fuego y otro hierro. Con otra herramienta tienen que doblar la herramienta para hacer las herramientas. Para moldear el hierro tienen que afilarlo con otro hierro. No pueden usar madera. Así mismo sucede con los amigos, así mismo sucede con los familiares. Dios los va a usar para moldear nuestro carácter. Dice otra versión de Proverbios 27, 17. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Digan conmigo, para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Y así funciona. El aguijón también sirve para la salvación. Dios utiliza los aguijones para salvar al ser humano. Dios mismo es un aguijón. Por eso que cuando Pablo fue llamado por Dios Jesucristo se le apareció en camino a Damasco. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero iba a matar cristianos. ¿Cómo tú puedes servir a Dios y matar a tu propia gente? Entonces dice que el primer aguijón de Pablo fue que quedó ciego 3 días.
sabemos que la Biblia indica en Hechos capítulo 26, versículo 13 al 18. Dice que Pablo iba en camino para Damasco, iba a matar cristianos. Dice que cuando a la medianoche, en el versículo 13, cuando a la medianoche, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Cómo resplandece nuestro Cristo? Digan conmigo, más que el sol. Más que el sol. Dice, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Dice el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, cuando se le apareció a Jesucristo, ¿para dónde fueron todos los que iban con Pablo? Digan, para el piso. Para el piso. Cuando Dios se te aparece, terminamos en la rodilla. Cuando Dios se te aparece, termina postrado en el piso. A veces se aterrorizan, te caes para atrás, te caes para adelante, pero donde está la presencia de Dios, tú vas a sentir la presencia de Dios. Dice, y habiendo caído todos nosotros en la tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que Dios mismo es un aguijón. Por eso que Pablo dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa y te encontré el mismo Dios. Porque ciertamente no vamos a ganar. ¿Quién puede ganar peleando con Dios? Dios nos va llamando con amor, con lazos de amor. Y nos escuchamos y nos va poniendo un aguijón. Nos pone una enfermedad. Dice, tú eres uno de los escogidos. Y por lo tanto yo te voy a salvar. Te envía para el hospital, coges el COVID, te estás muriendo y en el último suspiro dice, Señor, perdóname, yo te recibo como Señor y Salvador, y coge Dios y te lleva para el cielo. Pero no es mejor obedecer a Dios ahora en la tierra y evitar que nos enfermemos para buscar a Dios. Mejor sujetarnos a su voluntad, hacer lo que Él quiere, porque si Él nos llamó, Él va a cumplir su propósito con nosotros. Digan conmigo, la Biblia dice que Dios va a cumplir su propósito en mí. Sí, cuando Dios nos llama para salvarnos, no nos llama para que nosotros vivamos la vida que nosotros querramos vivir. Dios nos llama con un propósito. Y Dios va a cumplir ese propósito con nosotros, nos guste o no nos guste. Dice el versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice el versículo 15, versículo 16, pero levántate. Después que cayeron al suelo, Jesucristo le dijo a Pablo, levántate. En ese tiempo se llamaba Saulo. Levántate y ponte sobre tus pies. Ahí comenzaron las instrucciones de Cristo para la vida de Pablo. Pero le dan soldado, ¿no? Correcto. Pablo, levántate, Padre. Levántate, Pedro. Levántate, Pablo. Levántate, Juan. Levántate. Cuando Él llamó a todos los apóstoles, Él hizo lo mismo. Levántense que tengo un llamado para ustedes. Levántate, Mateo. Colectaba impuestos y él decía, deja eso, ahora yo tengo un llamado para ti. Entonces cuando Dios nos llama, Él nos asigna una tarea. Entre más rápido nosotros nos sujetemos a esa tarea que Dios tiene para nosotros, que es alcanzar almas, servirle a Él, más fácil van a ser las cosas para nuestras vidas. Porque Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Dice el versículo 16, pero levántate, Saulo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Observen bien cuando Dios nos llama, para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Dice, para ponerte por ministro. ¿Para qué se le apareció Jesucristo a Pablo? Para ponerlo como ministro. Ahora bien, Pablo tuvo que ejercer ese ministerio. Pablo decía, ay de mí si yo no predico la palabra. Si no es lo que nosotros queremos hacer en la vida, es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y Dios me ha mostrado que hay algunos que están vacilando, que de verdad están usando a Dios para resolver situaciones, pero en verdad no lo están buscando como debemos de buscarlo. Puede ser aquí, puede ser en las naciones, puede ser cualquiera persona de la iglesia de Cristo. Y Dios sabe quiénes son esas personas. Pero levántate, ponte
sobre tus pies, Saulo, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dice el versículo 17: librándote de tu pueblo, te voy a sacar de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío. Ahora te voy a enviar a los gentiles, a tu propio pueblo. Dice el versículo 18: para que abra sus ojos. ¿Para qué fue Pablo levantado? ¿Para vivir su propia vida o para ser ministro? Para ser ministro. Entonces nosotros que tenemos llamado, tenemos promesas. ¿Para qué Dios nos quiere? ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos dio promesa de ministerio? ¿Para qué Dios dio promesa de profecía? ¿Para qué Dios nos da promesas de imposición de manos? ¿Para qué nos da promesa de diaconado? ¿Para nosotros seguir viviendo como nosotros queremos vivir? ¿O porque Dios quiere ponernos a ejercer esa posición específica que tiene para nuestras vidas? Entonces tenemos que discernir: Dios, tú me llamaste, Padre, tú me salvaste, tú pagaste todos mis pecados. Ahora, ¿cuál es mi función dentro de la iglesia? ¿Cómo tú quieres que yo sirva dentro de la iglesia? Ya no es yo quiero esto, yo quiero aquello. Ahora es: Señor, cumple tu perfecta voluntad en mí. Entonces Pablo fue llamado para que sea ministro. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Le dijo: te estoy llamando para que tú seas ministro, para que abra sus ojos, abra los ojos a los gentiles, abra los ojos a tu pueblo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Así que estamos llamados como ministros, estamos llamados como pueblo de Dios a testificar de Cristo, para que se conviertan las almas de las tinieblas a la luz. No estamos en la iglesia, no fuimos salvos para sentarnos, no fuimos salvos para ser ricos, no fuimos salvos para hacer negocios. Fuimos salvos para hacer la perfecta voluntad de Dios. Y cuando Dios ve que hay alguno de nosotros que no se quiere someter y sujetar al propósito de Él, te pone un aguijón. Entonces mejor servir a Dios con dos manos y con dos pies que estar con un cojo y predicando la palabra, manco y predicando la palabra. Y con un dolor de espalda, pero tiene que predicar la palabra. Mira cuántos hombres y mujeres son predicadores hoy en día que sirven a Dios sin manos. Predicadores que no tienen pies. Predicadores que tienen polio, que no se pueden levantar. Pero predican la palabra. Arrodillados predican la palabra. Pero Dios cumple el propósito en cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste. Así que no fuimos salvos para vivir como nos da la gana. Lamentablemente muchos dentro del reino de los cielos están aprendiendo con la mano dura de Dios. Están esperando que Dios les mande enfermedades, que Dios les mande tropiezos, que Dios le quite las finanzas, que Dios le quite los negocios, que Dios te quite carro, que Dios te quite casa, para que te salves tu alma. Porque Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y tú y yo estábamos perdidos. Y Dios vino a salvar nuestras almas. Ahora primero busquemos el reino de los cielos y su justicia. Y después Dios dice: yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Yo te voy a añadir en tu vida todo lo que tú necesitas. Necesitas un lugar para vivir, yo te voy a dar una casa. Si es mi voluntad. Necesitas un carro para transportarte para el trabajo, yo te voy a dar un carro. Pero primero busca el reino de los cielos y su justicia. Porque ¿de qué te sirve el carro? ¿De qué te sirve la casa? ¿De qué te sirve toda la vanidad de este mundo? Y terminar en el mismo infierno por toda una eternidad, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Eso es insensatez. Yo conozco personas que hablaba con esas personas. En un momento estaban aquí y al otro momento murieron. Se la pasaban haciendo negocios y de repente Dios se los llevó. Entonces lo mejor que hay es, pueblo amado, es que nosotros busquemos: Señor, ¿cuál es tu perfecta voluntad para mi vida? Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Yo no quiero hacer ya lo que yo quiera hacer. Señor, no me pongas ningún aguijón. Yo quiero obedecer porque yo no quiero disciplina. Yo no quiero que tú me disciplines. Yo no quiero autoponerme en disciplina. Porque prácticamente cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos estamos poniendo en autodisciplina. Nos estamos poniendo nuestro autoaguijón. Entonces es mejor obedecer antes que nos llegue el aguijón a nuestra vida. Si Dios nos dice que hay un área en nuestra vida que está mala, decir: Señor, yo entrego esta área. Y si no la entrega, viene el aguijón. Entonces
Entonces, ¿no es mejor obedecer a Dios y evitar los aguijones? Ahora bien, las pruebas son necesarias, los aguijones son necesarios, pero yo prefiero que Dios me ponga el aguijón cuando Él vea que sea necesario, a no que yo vaya a autoponerme el aguijón por mi desobediencia. Hay una gran diferencia. Yo quiero que Dios me pruebe porque yo quiero ser más como Cristo Jesús diariamente, pero yo no quiero que Dios me ponga un aguijón porque yo soy desobediente. ¿Ok? Entonces dice, te vine a poner como ministro de testigo de las cosas que tú has visto. ¿Para qué? Para que le hable a los que están perdidos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces sabemos que los aguijones nos fortalecen, los aguijones nos moldean nuestro carácter, los aguijones nos salvan también. Dice el versículo 18 nuevamente, para que abra los ojos. ¿Qué tenemos que hacer cuando andamos por ahí, cuando estamos en nuestro trabajo? Testificar de Cristo. ¿Para qué? Para que los que están en tinieblas abran los ojos, se conviertan a Cristo Jesús, para que se conviertan de sus maldades a una vida piadosa en Dios. Para eso fuimos llamados. El primer aguijón de Pablo fue para salvarlo. Diga, el primer aguijón de Pablo, fue para salvar su alma. El segundo aguijón de Pablo es para evitar que entrara en vanagloria. Entonces Dios llamó, le puso el aguijón, lo dejó ciego 3 días. Después recuperó la vista, pero tuvo el aguijón 3 días. Ciego, no bebió y no comió nada. Salvó su alma. Lo puso y le dijo, este es lo que yo he asignado para tu vida. Esto es lo que tú vas a hacer. Tú me vas a servir a mí como ministro. Tú vas a predicar mi palabra. Entonces el segundo aguijón, entonces Pablo comenzó a predicar. Comenzó a suceder milagros cuando él predicaba. La gente se estaba convirtiendo. Pablo comenzó a recibir revelaciones del cielo. Dice la Biblia que él fue el tercer cielo. Entonces el primer aguijón, cuando él no conocía a Dios, fue para salvar su alma. Pero después Dios tuvo que ponerle otro aguijón para evitar que se enorgulleciera, para evitar que le tocara la gloria a Dios, para evitar que él reciba la fama. Sino, ¿quién es el único famoso aquí? Digan conmigo, Cristo Jesús es el único famoso. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 11. Ciertamente no me conviene gloriarme. Ahí dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dios comenzó a darle revelaciones y sueños y hablarle y enseñarle el cielo. Entonces Pablo como que estaba ya haciéndose importante, vanagloriándose. Ya era famoso porque dijo, este apóstol fue al cielo. Y Dios dijo, hay que ponerle un aguijón para que se mantenga humilde, porque a veces la fama nos puede hacer daño. Eso nos puede suceder a cualquiera aquí. ¿Cuántas personas eran humildes que nunca tenían ni qué poner en su mesa? Y un día recibieron un negocio, recibieron una herencia y no saludan a más nadie porque ahora tienen dinero. ¿Cuántas personas hemos conocido así? Sí, mis hermanos, eso sucede. Pero si Dios ve que te vas a vanagloriar, no te da nada. Así mismo como recibiste la herencia, la vuelves a perder completita. Porque Dios lo que quiere es que salve tu alma. ¿Cuántos reciben dinero y se apartan de la iglesia? Y se les olvida que lo más importante es el alma. ¿Cuántos reciben una casa, reciben un buen trabajo y dicen, ahora no tengo tiempo para ir a la iglesia, ahora tengo mucho trabajo, y se les olvida el alma? Entonces Dios viene, tú eres mío, ven por las buenas o te pongo un aguijón. Entonces Pablo recibió un aguijón aquí para evitar que se vanagloriara. Dice el versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Versículo 3. Y conozco a tal hombre, él estaba hablando de sí mismo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe,
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que son palabras inexplicables. No lo podía explicar en su humanidad, que no le es dado al hombre expresar. No sabemos cómo expresar, no sé cómo expresar lo que yo vi, lo que Dios me mostró en el tercer cielo. Versículo 5: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Y él estaba hablando de sí mismo, sino en mis debilidades. ¿En qué debemos estar gloriándonos nosotros? En nuestras debilidades. Porque todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para su gloria. Y Él no comparte su gloria con nadie. Ese fue el tema de la semana pasada. Versículo 6: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mí ve u oye de mí. Entonces, mira, vamos a dejarlo ahí. Yo no quiero que la gente me piense más de mí de lo que yo soy. Como diciendo, yo no soy nada. Entonces él estaba evitando gloriarse. Pero Dios conoce nuestro futuro. Dios dice, si yo no te pongo un aguijón ahora, yo no te puedo llevar al próximo nivel ministerial, porque te vas a enorgullecer, porque vas a tener más fama y vas a querer recibir la fama para ti, en vez de darme la gloria a mí. Entonces Dios viene y nos pone un aguijón. Yo siempre le pido a Dios que yo no quiero aguijones ninguno. ¿Quién aquí quisiera tener dolores en su cuerpo por aguijón que Dios le puso porque le tocó la gloria a Dios? Dios nos libre. Nosotros siempre tenemos que estar reconociendo que somos polvo de la tierra, que somos gusanos, que Dios nos puso a predicar la palabra por su gracia, que Dios nos salvó por su gracia, que Dios nos usa por su gracia. ¿Quién aquí merece que Dios lo use? Nadie. Pero Dios nos usa porque Él es un Dios lleno de amor y de misericordia. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Yo diría la verdad, fue verdad que yo fui al cielo. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de que mí ve y oye de mí. No quiero que piensen más de mí. Versículo 7. Y para la grandeza de las revelaciones, por estas grandes revelaciones que yo he recibido, dice, para que no me enaltezca desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Tú no eres nadie. ¿Tuviste revelaciones del cielo? No eres nadie. ¿Conoces toda la palabra de Dios? No eres nadie. Lo abofeteó. Arrodíllate, póstrate, que somos polvo. Entonces dice, para que Pablo no se enorgulleciera, le fue dado un aguijón. Y mira, a Dios permitió que un mensajero de Satanás que lo abofetee. Dice, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, ¿cuál es el propósito del aguijón? Para no enaltecernos, para que nos mantengamos humildes. Ay de ti ministros, ay de ti ministras, que Dios los pone como ministros, que los pone como ministra y se van a enorgullecer y van a minimizar a los demás hermanos, van a ver por debajo a los hermanos que tienen otras posiciones más humildes. Ay de nosotros cuando nosotros empezamos a despreciar a las personas porque tenemos una posición más alta. Ay de nosotros cuando somos profetas y pensamos que somos el profeta número uno, la profeta número uno, y de repente Dios permite que caigas, porque eso ha sucedido aquí en Jehová mi guerrero. Aquí Dios ha dicho, yo he permitido que los profetas caigan porque lo estaban idolatrando. Ya la gente que iban a la iglesia para escuchar al tal profeta profetizar, y Dios lo dijo, los he dejado que caigan porque lo han idolatrado. ¿Y qué dice Dios? Yo no comparto mi gloria con ningún profeta, no importa quién sea. Tú puedes ser la hija del pastor, y Dios dice, Tatiana, no importa que tú seas la profeta, hija del pastor, te voy a dejar que caigas para que no para que no entre orgullo en ti. Así que Dios no hace parcialidad de personas. Así que, ¿qué estamos aprendiendo esta noche? Vamos a evitar los aguijones. Vamos a someternos a Dios en humildad.
Nunca enartecernos. Cualquier posición que Dios le dé a alguno de ustedes, mantenernos humildes. Dice, respecto a la cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces Pablo le pidió a Jesucristo que le quitara el aguijón? 3 veces. Dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. En otras palabras, Pablo, es necesario que tú tengas ese dolor. Es necesario que tú tengas esa enfermedad. Es necesario que tú padezcas eso que estás padeciendo. Bástate mi gracia. Porque si yo no permito que tú tengas ese dolor en tu cuerpo, cuando yo te lleve al próximo nivel ministerial, te vas a enorgullecer. Entonces ese dolorcito te va a mantener humilde. Y a mí me gusta usar a los que son humildes, porque si tú estás altivo o altiva, yo no te puedo llevar a otro nivel espiritual, a otro nivel en la iglesia de madurez. ¿Por qué? Porque te vas a poner orgulloso, te vas a poner orgullosa. Así que le pidió, dice, por lo cual, dice, me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿cuándo es que somos fuertes? Cuando somos débiles. Cuando reconocemos que nosotros no podemos hacer nada sin Dios y que toda la gloria es de Él. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo. ¿Por amor a quién? A Cristo. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Qué hacía Pablo? Se gozaba en las debilidades. Se gozaba con el aguijón. No dejó de predicar porque tenía un aguijón. Señor, ahora me duele, ahora tengo dolor, no puedo predicar más. No, él dijo, es necesario, me basta la gracia. Voy a seguir predicando. Me voy a gozar en las debilidades. Me voy a gozar en las persecuciones. Por eso Dios no quiere que vayamos a perder el gozo cuando estamos siendo atribulados. Él quiere que mantengamos el gozo. Ese es uno del fruto del Espíritu. Dice, más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por la cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces ese aguijón que tenía Pablo lo fortalecía. Lloraba, pero ese aguijón lo mantenía predicando la palabra. Lo fortalecía y lo animaba a seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya le había dicho, bástate mi gracia. Entonces cuando Pablo entendió que era necesario, ya Pablo dijo, pues si es necesario, porque ya tú me dijiste que bástate mi gracia, me voy a gozar con el aguijón, me voy a gozar con los dolores de cabeza, me voy a gozar cuando la gente hable mal de mí, me voy a gozar en las tribulaciones, me voy a gozar en las persecuciones. No importa lo que esté padeciendo, me voy a gozar, porque sé, Señor, que tú estás conmigo. Entonces Dios prometió que siempre va a estar con nosotros en todo momento, no importa por lo que estemos pasando. Dice, versículo 11, me he hecho un necio a gloriarme. ¿Qué reconoció Pablo? Me hice un necio en contarle a la gente las experiencias que he tenido. Me he hecho un necio. Pero dice, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pablo reconoció, no soy nada. Y si Pablo era apóstol y él reconoció que no era nada, ¿qué somos nosotros? Nada. Digan conmigo, yo soy nada también. Soy nada también. Entonces vemos más adelante Pablo escribe en el libro de los Hebreos. Después que ya tenía estas debilidades, que ya se estaba gozando en las aflicciones, que ya se gozaba con el mismo aguijón que tenía. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 31. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen
por costumbre. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dejando de qué? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué tenemos que estar haciendo entre uno de nosotros? Exhortándonos. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Mira, ustedes van a tener aguijones también. Ustedes van a tener hermanitos y hermanitas alrededor de ustedes que cuando ven que no vas a la iglesia, te van a decir: hermano, ¿por qué no vas a la iglesia? Hermana, ¿por qué no vas a la iglesia? Entonces Dios te pone ese aguijón para que te exhorte. Igual que hay incrédulos que no quieren escuchar la palabra de Dios, y Dios le envía a esas personas en su trabajo que le dicen: necesitas a Cristo, necesitas arrepentirte de tus pecados. Esos son aguijones para salvación. Y los incrédulos dicen: ¿hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo tú me vas a dejar de decir a mí que yo necesito a Cristo y yo necesito ir a la iglesia? Y nosotros le decimos: hasta que se salve tu alma. Y nos convertimos en aguijones de los incrédulos. Por eso que la Biblia dice: a unos convéncelos que necesitan la salvación a través de Cristo Jesús, y a otros esfuérzalos a entrar. ¿Y cómo Dios los fuerza a entrar? Poniéndole aguijones. Cristo te ama. Ven que Dios quiere salvar tu alma. Arrepiéntate de tu mal camino. Y nos convertimos en ese aguijón que eventualmente, si la misericordia de Dios alcanza a esa persona, lo salva. Y después dice: gracias porque nunca me abandonaste. Al fin conocí a Cristo. Aquel Cristo que tú me decías que necesitaba, al fin lo conozco. Al fin se salvó mi alma. Así que nosotros mismos vamos a ser aguijones unos a los otros. Dice: no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Cuando veamos a personas que no se congregan, hay que exhortarlos. Hay que volvernos en ese aguijón. Vuelve a la iglesia. Vuelve a la iglesia. No te conviene vivir fuera de la iglesia. No te conviene vivir fuera de tus hermanos que te van a exhortar, que te van a consolar, te van a animar para que sigas adelante, perseverando, para que algún día te veas conmigo. Algunos se ponen bravos. ¿Por qué necesitamos hermanos como aguijones? Digan conmigo: ¿por qué necesitamos hermanos como aguijones? ¿Por qué necesitamos hermanos como aguijones? Tener aguijones es una manera de prevenirnos unos a otros. Cuando somos aguijones unos con los otros, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos previniendo unos a otros. Cuidado con lo que estás haciendo. Cuidado, que eso no le agrada a Dios. Cuidado por ese camino que vas. Pero si dejamos de congregarnos, entonces ¿quién nos amonesta? ¿Quién nos advierte? Dice el versículo 26: porque si pecamos voluntariamente, deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, cuando nosotros tenemos hermanos como aguijones en nuestras vidas, nos ayudan a evitar el pecado deliberado, porque nos van a exhortar, nos van a empujar, nos van a animar a que sigamos hacia adelante, a que no pequemos deliberadamente. Entonces, cuando la Biblia dice no dejen de congregarse, cuando la gente deja de congregarse, eso es el pecado de desobediencia. ¿Qué es el pecado de desobediencia? El no congregarse. Porque Dios dice: no dejen de congregarse. Dice el versículo 27. Dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que dice en el versículo 26: porque si pecamos voluntariamente, deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces los hermanos que tenemos alrededor nos ayudan. Dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que es bueno tener hermanos como aguijones alrededor de nosotros que nos están amonestando constantemente, nos están exhortando constantemente para ayudarnos a evitar estos pecados de desobediencia, de no congregarnos, de pecar deliberadamente, de ser un incrédulo.
Entonces es bueno tener esos hermanos como aguijones. Ellos nos ayudan. Por ejemplo, en la iglesia de Apocalipsis vemos que en la iglesia de Éfeso era una iglesia que había dejado su primer amor. Cuando nosotros tenemos hermanos alrededor de nosotros que nos están viendo que nos estamos enfriando, ya no estamos orando como debemos, ya no estamos ayunando como debemos, Dios nos pone un aguijón para amonestarnos, para exhortarnos, para decirte cuidado que pierdas tu primer amor. Entonces para eso es necesario tener los hermanos como aguijones. Hay hermanos que no te lo sacan de encima porque te aman verdaderamente. El hermano que uno tiene que no lo está exhortando, no lo está amonestando, es porque no te ama. Vemos también una iglesia que necesitaba arrepentirse. Una iglesia que hacía tropezar al pueblo, haciéndolos adorar a ídolos, a cometer fornicación. Entonces cuando tenemos a hermanos como aguijones en nuestras vidas que nos están llamando constantemente, hermano, cuidado que hagas tropezar al pueblo de Dios. Hermano, cuidado en las invitaciones que le estás haciendo a esos jovencitos en la iglesia. Cuidado, los está llevando en lugares que los va a hacer tropezar. Entonces cuando tenemos esos aguijones nos ayudan, nos advierten para prevenir que hagamos a los otros tropezar, porque cuando hacemos a otros tropezar, eso es fuerte, eso es abominable delante de los ojos de Dios. Y Dios va a tomar disciplina con nosotros. Entonces necesitamos los hermanos que nos digan, cuidado. Había una iglesia también, la iglesia de Sardis. Una iglesia que se había quedado dormida. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Si nosotros nos estamos quedando dormidos en nuestro caminar espiritualmente, comenzamos a deslizarnos, comenzamos a pecar. Entonces vienen nuestros hermanos y nos dicen, despiértate tú, que estás muerto, levántate, reconcíliate con Dios, Dios te perdona, sigue adelante, caíste, levántate y sigue adelante, porque 7 veces cae justo y vuelve a levantarse. Entonces necesitamos esos aguijones alrededor. La iglesia también, la iglesia de la Odisea, de Apocalipsis, la iglesia que tenía la fe tibia. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Un pie en los negocios, un pie en la iglesia. Y Dios le decía, no, tiene que estar ferviente en espíritu sirviéndome a mí. Yo tengo que hacer tu amanecer. Yo tengo que hacer lo primero en el desayuno. Yo tengo que ser el primero en tu almuerzo. Yo tengo que ser el primero en tu cena. Yo tengo que ser el primero en tu acostarte. Yo no comparto mi gloria con nadie. Tú tienes que servirme a mí, buscarme a mí. Yo no permito que tú estés haciendo cosas en el mundo y cosas en la iglesia. No, lo que tú vas a hacer en el mundo es tu trabajo, tú vas a atender a tu casa, tú tienes que suplir las necesidades de tu casa, pero que nunca se te olvide que yo soy primero en tu vida. ¿Han escuchado personas que Dios le ha quitado su trabajo para tratar con ellos 3 o 4 meses y después les vuelve a dar un trabajo? Yo conozco gente así. Porque Dios dice, ¿qué pasó en esta cuarentena? Dios no cerró al mundo entero por varios meses. ¿Qué estaba diciendo Dios? En estos meses que estás trancado en tu casa, ponte a hacer negocios, ponte a ver cosas, películas en el televisor, ponte a ver juegos deportivos en el televisor. ¿O qué estaba hablando Dios estos meses que estuvimos cerrados por la cuarentena? Dios no nos estaba diciendo, búscame a mí, intimida conmigo, lectura mi palabra. Pero ¿cuántos vimos allá afuera que siguieron bebiendo y fumando y bailando y no buscaron a Dios? Y esas personas no tienen salvación. Dios está dando las últimas oportunidades. Por eso que necesitamos los aguijones, los hermanos como aguijones. Cuidado que te veo tibio. Cuidado que te vi con una cerveza en la mano, te vi con un cigarro en la mano, te vi bailando en Ybor City. Cuidado que no te conviene. Dice el versículo 28 de Hebreos 10. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. De una.
Cuando tú violabas la ley que dio Moisés, los 613 mandamientos, ¿cómo Dios mataba a la gente? Inmediatamente. Digan conmigo, Dios mataba a la gente inmediatamente. Ahora miren lo que dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensa que merece el que pisotea la sangre de Cristo, el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre, por la cual fue santificado? ¿Qué mayor condenación merece el que hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al que menosprecia la gracia que fue derramada en su vida? ¿Qué más sacrificio hay? Más ninguno, dice la Biblia. Dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿A quién Dios está juzgando en estos días de cuarentena? A su pueblo. Dios no está tan preocupado por los impíos. Los impíos van en camino a perdición si no se arrepienten y se van para el infierno. Pero Dios dice que Él juzga a su pueblo, porque Dios ama a su pueblo y Dios nos preserva, nos guarda para que nosotros lleguemos a esa salvación eterna y vernos con Él algún día. Y dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Cómo es caer en las manos de un Dios vivo? Horrenda cosa. Entonces Dios nos va a cuidar. A todos aquellos que somos hijos, Dios nos va a cuidar. Dios nos va a preservar. Dios nos va a santificar. A las buenas o a las malas. ¿Cuántas personas un día dijeron, yo soy cristiano, yo soy cristiana? Y viven una vida de vanidad, una vida que no evidencian que son cristianos y son cristianas de verdad, pero son hijos y son hijas. Y Dios le dijo, voy a enviarle un cáncer para que se vuelva a mí. Y todavía siguen en sus vanidades, siguen en su vida cotidiana. Olvídate de Dios, yo me las arreglo sin Dios. Y Dios está haciendo los últimos llamados. El que no se salve ahora durante esta epidemia, muy posible que jamás se salve. Porque Dios está llamando a todo el ser humano, a todo el mundo que se vuelva a Él. Le está diciendo a todos sus hijos, el juicio comenzó por mi casa. Vuélvanse a mí, dejen de vacilar. Si un día me confesaron como su Señor y Salvador, evidencien en sus vidas que son cristianos de verdad. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Qué lindo es cuando vivimos para Dios. Dios promete, tú estás conmigo y yo te voy a dar paz. No te voy a prometer que todo te va a salir bien, pero te voy a dar paz en medio de las tribulaciones. Te voy a dar paz en medio de las aflicciones. Te voy a dar paz en medio de todas las tribulaciones. Te voy a dar paz cuando todo se esté derribando. Yo te voy a dar a ti esperanza. Y te voy a dar vida eterna. Dios promete que todos los que están en Cristo Jesús, Él les promete que nunca le va a faltar nada. Él nos puede tratar en las finanzas, nos puede tratar en la salud, pero todo eso es por el amor que Dios nos tiene, para preservar nuestras almas. Él promete que nunca nos va a faltar comida en la mesa. Tenemos todas esas promesas con Dios. Ahora vivimos para Dios genuinamente. Pero Dios me ha mostrado en el Espíritu, como les digo, aquí y en las naciones, no sé. Cuando Dios me revela algo en el Espíritu, me está mostrando, hay algunos que están vacilando, que no están tomando los caminos de Dios en serio.
que se han aprendido las rutinas de decir gloria a Dios, aleluya. Han aprendido las rutinas de decir ¿quién vive? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo, gloria a Dios. Pero en realidad ya se han vuelto rutinarios. Y Dios no está buscando cristianos rutinarios. Dios está buscando cristianos que le sirvamos en el espíritu y en verdad. Que lo busquemos sin vacilar, sin jugar con Él. Que le demos gloria por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Que le demos gloria por todo lo que va a hacer en nuestras vidas. ¿Quién vive? Cristo vive. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierren sus ojos. Alcen sus manos. Reciban la bendición sacerdotal.